Su obra El nombrar y la necesidad de 1972 revolucionó la comprensión de la relación entre nombres, referencia y necesidad, desafiando teorías descriptivas anteriores. Trabajando en una variedad de teorías en campos de la filosofía, sus ideas han contribuido a cuestionar nociones tradicionales de cómo adquirimos el conocimiento y el cómo obtenemos y procesamos el aprendizaje. A causa de lo anterior, tuvo gran importancia en la epistemología, con varias de sus teorías, como la de influencia directa o individual, sumando su aporte en sus ramas como la metafísica con la teoría anterior y la de posibles mundos. Asimismo, también el lenguaje con la relación que hay entre las palabras y los objetos que denotan. En la teoría de referencia directa, los nombres propios no se refieren a descripciones, etiquetas o propiedades, sino a individuos específicos. No dependen de una descripción que los identifique. Esta idea ha tenido un gran impacto en la semántica y la teoría del significado. Desafía la visión tradicional sobre que los mismos son una forma de etiquetaje que utilizamos para identificar cosas, sino que son para individuos específicos en el mundo. Ejemplo, la palabra sol, sabemos lo que es con el nombre sin necesidad de una mayor descripción. La teoría descriptiva de los nombres dice que estos son designadores, lo que significa que se refieren a un objeto en particular independiente de cualquier cambio de cualidades, propiedades o atributos de este objeto, oponiéndose a la concepción descriptivista de la referencia, la que sostiene que los nombres se refieren a los objetos que satisfacen una descripción determinada. La semántica estudia el significado del lenguaje en diferentes contextos. Una rama específica es la semántica modal de Kripke, que analiza cómo las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas en diversos mundos posibles. La semántica modal se basa en 3 elementos clave. Por ejemplo, el conjunto de mundos posibles, que es una proposición que puede ser verdadera o falsa en diferentes realidades teóricas. Relación de accesibilidad entre mundos. La verdad o falsedad depende de cómo un mundo accede a otro respecto a lo epistemológico, considerando factores como tiempo, conocimiento y necesidad. Función de la verdad. Asigna valores de verdad como verdadero o falso a una proposición en un contexto específico, siguiendo el principio de bivalencia. Kripke demostró la complejidad de la lógica modal mediante la semántica de mundos posibles, generando una crisis en la interpretación de adverbios modales. Bajo su enfoque, necesariamente, significa verdad universal e incondicional en todos los mundos accesibles. Posiblemente significa verdad condicional en al menos un mundo accesible. El significado de estos términos no es fijo, sino dependiente de la relación de accesibilidad entre mundos. ¿Cómo se relacionan los nombres propios con la referencia y el significado? Reacción contra el descriptivismo. Antes de Kripke, muchos filósofos creían que los nombres propios podían ser reemplazados por descripciones definitorias. Nombres propios como designadores rígidos. Kripke argumenta que los nombres propios se refieren a la misma entidad en todos los mundos posibles. Ejemplo, el nombre Aristóteles se refiere a la misma persona en cualquier contexto o mundo posible. Existe una diferencia entre un nombre y su significado, la cual se explica como diferencia entre lo que un nombre significa y a quién o qué se refiere. Ejemplo de Hesperus y Pospurus. Ambos nombres se refieren al planeta Venus, pero pueden tener diferentes descripciones asociadas. Repercusiones en la filosofía del lenguaje. Su teoría desafía las nociones anteriores sobre significado y referencia. Esto ya ha tenido influencia en otras disciplinas, en la lógica, la metafísica y la teoría del conocimiento.